Hotel de Paso, cerca del cielo, presenta la sección Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos hemos trasladado hasta acá a la comunidad de San Rafael de Heredia, concretamente al estadio Asdrúbal Ulloa Paniagua, para conversar con uno de los más grandes futbolistas de la historia de nuestro país, Asdrúbal Ulloa Paniagua. En primera instancia, don Asdrúbal Ulloa Paniagua, qué gusto poder saludarlo, ¿verdad? Y poder concertar esta entrevista para que los queridos telespectadores de Canal 42 y la sección Ellos hicieron historia, pues puedan compartir con nosotros tantas vivencias, tanto que pasó alrededor de su vida como futbolista. Muchas gracias por recibirnos. No, es un placer, don William, y está en su casa. Realmente el placer es mío y estoy a la orden para cualquier cosita que me pregunte, con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a decirle Ulloa, ¿verdad? Porque sí, claro. Asdrúbal Ulloa Paniagua, es decir, el Ulloa va muy acompañado de su nombre, ¿verdad? ¿Dónde nace Asdrúbal Ulloa Paniagua? Bueno, yo nazco en Los Ángeles de San Rafael. Los Ángeles de San Rafael. Una montaña, en ese entonces. Una comunidad cercana aquí a San Rafael. Sí, unos 7 kilómetros, viendo ahora donde se encuentra el castillo, que ahora ya es muy moderno todo arriba, pero en ese momento realmente era una montaña, realmente era una selva de esto, y luego nos venimos, estuve unos añitos ahí pequeñitos, y luego nos venimos mi papá y mi familia se vinieron para San Rafael. Claro. ¿Cuántos miembros integraban su familia, su papá, su mamá? ¿Cuántos hermanos? Somos 12. 12, pero hay uno ya fallecido, entonces en este momento somos 11. Casi un equipo de fútbol, bueno, más bien un equipo de fútbol con un refuerzo, ¿verdad? Sí, prácticamente salíamos de... Claro. Había momentos en que había unos familiares, unos primos, entonces teníamos un equipo, y prácticamente todos éramos de la familia, un equipo que hicimos hace muchos años. Qué bueno, hombre. Ulloa, ¿cómo transcurre la vida de un niño, verdad? En esa época, ¿verdad? Nosotros, los que, bueno, tenemos ya nuestros años, ¿verdad? Añoramos esas épocas, ¿verdad? De esas situaciones que se vivían antes, sin tanto peligro, sin tanto riesgo, como que la vida era más sana, ¿verdad? Qué bonito es, ¿verdad? Devolver el cassette y recordar uno tantos tiempos bonitos, ¿verdad? Vividos de niño. Sí, en realidad era muy bonito, muy sano, y uno pasaba tanto en la plaza como jugando fútbol o diferentes juegos. Luego pues estaban las escapadillas uno para las pozas. Claro. Y los papás de uno siempre preocupados, ¿verdad? Estar averiguando, porque ellos siempre al cuidado de uno. Y siempre, pues en la mayoría del tiempo en la plaza, siempre dándole a la bola. Desde niño yo siempre traía eso, ya era en la sangre del fútbol. ¿Cuál plaza frecuentaba más usted de niño, la que le quedara, cuál le quedaba más cerca? Sí, es que yo en San Rafael vivía al puro frente de la plaza. Pues mi familia vivía al puro frente. Claro. Entonces era cruzar la plaza y cruzar la calle y estaba la plaza. Claro. Y el montón de niños, compañeritos mejengueros, que se llenaban las plazas. Y en ese entonces las plazas pasaban llenas, ¿va? Claro. Ulloa, de esos niños, ¿quiénes llegaron, además de usted, a formar parte de un equipo de la primera división? Bueno, un hermano mío, Guillermo, que es un poquito mayor, llegó a jugar con el Herediano. Con el Herediano. Después Julio, un hermano, también jugó con el Barrio México y jugó con San Ramón, creo. Ajá. Luego Macho Ávila, no sé si recuerda a Ávila, muy buen jugador, jugó con Heredia. Y luego había unos muchachos muy buenos, Lobo, que le decíamos Cuarta, y otros, pero que no llegaron, pero con unas condiciones buenísimas, ¿verdad? Había muy buenos jugadores en ese entonces, había muy buenos jugadores. Claro. Yo, ¿a quién lo descubre a usted ya como futbolista? Es decir,
ya de niño, quemando sus etapas? ¿Qué le descubre como para ya irlo vinculando a un fútbol más competitivo? Bueno, yo de aquí jugué, en San Rafael jugué con varios equipos, Claro. equipitos ahí, pues, de moscos infantiles. De ahí que yo soy del Real, me gusta el Real a mí, Ajá. porque en ese entonces formamos un equipo de donde teníamos la camisa del Real, la blanca. Los más colores, adelante, los colores del qué Real. bueno, Entonces claro. yo desde ahí soy barra del Real. del Real. Y de ahí comencé a hacer mis primeras armas, se puede decir, pero lo que hacía era más mejenguear. Luego de ahí pasé a Mosquitos del Herediano. Ajá. Ahí estuve como un año, un par de años. Luego regresé a San Rafael. Luego me fui a Infantiles del Saprissa. Ahí también fue corto, como un añito también creo. Y ya con 15 años ya me metí a jugar en terceras divisiones con el equipo de San Rafael, que eran unos campeonatos, no sé si usted, me imagino que usted recuerda, que se hacía a nivel de provincia, entonces hacían selecciones de los cantones. Y ahí uno ya con 15 años, 16 años, ya jugaba contra jugadores de 30 y más edad, entonces ya fue ahí fue donde se fue uno formando, ¿no? Se fue, como decía, haciéndose uno hombre a punta de golpes y que lo regañaban a uno. Claro. Y se fue haciendo uno. Y luego vino los veteranos, llegaron los veteranos del Saprissa en aquel entonces y traían al famoso, ya retirado, al famoso Álvaro Murillo. Y me tocó enfrentarlo a mí, yo jugando con una tercera, él con los veteranos, y Álvaro fue prácticamente el que fue al Saprissa a decir que había un buen elemento. Le dio una recomendación. Sí, sí, él habló del Deportivo Saprissa. Sí. Y ahí comencé a formar parte ya de los juveniles y promesas hasta que llegué a primera división. A la primera división. Yuba, ¿cuándo debuta y contra qué equipo en la primera división? ¿Cuándo llegó ese momento? Bueno, yo me toca debutar, si mal no recuerdo, me toca debutar contra Punta Arenas, me parece, una noche en Punta Arenas. Claro. Sí, un ratito jugué ahí. Luego, el entrenador en ese momento era Catato Cordero. Pero no estoy muy seguro si anterior a eso me llevan como premio, porque ya me tenían ahí para lanzarme a primeras. Me llevan a Honduras. A Honduras. A Honduras a jugar. Reforzando el equipo. Bueno, ya formaba con parte del equipo. Pero yo estaba ya en promesas. Ajá. Y recuerdo que estaba así estadio lleno en Honduras y estaba perdiendo. Saprissa estaba perdiendo 1-0. Y recuerdo que Catato me dice, Paniagua caliente. Pero yo hice 4 cosillas ahí, ya me dice, entre. Y tuve mucha suerte porque hice un par de jugadas ahí de gol y ganamos el partido 2-1. Qué importante, ¿verdad? Y recuerdo que yo muy asustado porque la prensa de Honduras ya buscándome para entrevistarlo, era el jugador del partido. Sí, pues yo no estaba acostumbrado porque como le digo, me llevaron prácticamente como un paseo y me tocó jugar y resulté que... Por eso le digo que a veces es también el fútbol, es bastante suerte, porque tuve suerte y ya fui agarrando confianza. Ya. A partir de ese momento, Yuma, de ese buen partido frente al cuadro hondureño, ya vinieron más oportunidades para usted de titular. Sí, recuerdo que me tocó una final contra Alajuela, que la ganó Alajuela en el Nacional, la ganó 5-2. Pero yo esa final no jugué, quedé entre los 5. Pero la siguiente, que fue que ya entré como titular, que también creo que fue en el 70 y resto, la perdimos por penales. Ajá. Sí, fue una final muy bonita. Y ahí fue cuando ya Saprissa ganó los 6 campeonatos. Los 6 campeonatos, consecutivos, ¿verdad? Sí. Una marca muy difícil de superar hasta el momento, ¿verdad? No se ha superado.
Yo, sus mejores años con el Saprissa, ¿cuántos años le dio al Saprissa? Bueno, yo jugué 5 años con Saprissa, más digamos lo que eran promesas, Claro. unos años antes. Sí, fueron de años muy bonitos porque yo estaba sumamente joven, yo empecé muy joven y me encontré con un grupo de excompañeros muy buenos, futbolistas como Edgar Marín, Fernando Hernández, que en paz descanse, Chico Hernández, Jimmy Gran, Hernán Morales, Odir, Heriberto, y algunos me llevaban un poquito de edad y fueron muy buenos compañeros porque Le aconsejaban también, me porque era ubicaron joven muy usted, bien, claro. era un grupo muy, aparte que futbolísticamente era un grupo muy bueno, como personas eran excelentes. Qué interesante. Yo, ¿a quién le toca que sustituir usted en el Saprissa? ¿Qué lugar llegó a llenar usted de algún futbolista que ocupara su posición? Bueno, por ahí estaba Luis Chacón, el finado Luis Chacón, pero ya, se estaba retirando. Ajá. Estaba Juan León, que también de paz descanse. Y que, bueno, Fernando, pero Fernando no estaba todavía. ¿Fernando Solano? No, Fernando Hernández. Ah, Fernando estaba Hernández, el todavía, príncipe. Sí. El príncipe. Sí. Pero, no sé, yo creo que entré así como titular y no recuerdo a quién tuve que banquear, no Claro. recuerdo. Lo cierto del caso es que fue el futbolista que llegó para quedarse en el puesto. Sí, en realidad yo llegué y fueron años muy seguidos, muy bonitos, ¿no? De ganar campeonatos y bastante también, hubieron también tristezas y como todo en el fútbol, ¿va? Yuma, para quienes le vieron jugar y quienes fueron sus compañeros, porque lo hemos experimentado en las entrevistas que nosotros hemos hecho por espacio de muchos años ya a diferentes deportistas, ellos manifiestan que usted fue un jugador que se adelantó a la época, que era un virtuoso, es decir, de esos futbolistas fuera de serie, manifiesta mucha gente. ¿Cómo hacía usted para prepararse? ¿Y a quién admiraba usted como futbolista en ese momento? Bueno, yo considero que donde yo aprendí todo fue desde niño, digamos, ya lo traía y las condiciones técnicas y en las mejengas pues me terminé de pulir, ¿verdad? Y luego de inspirarme siempre, yo fui muy admirador siempre del Rey Pelé. El Rey Pelé. Siempre fui muy admirador de él y él me inspiró bastante, ¿no? Qué importante. Leía bastante acerca de él, escuchaba los partidos o veía, en esa época también la televisión, muy poco, ¿verdad? Cubría también. Pero bueno, sencillamente un rey, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Y cuéntenos y cuéntenos los queridos telespectadores, ¿cómo se produce ese encuentro con Pelé, ¿verdad? Es decir, viene Pelé a nuestro país y lo observamos a usted en diferentes fotos ahí, ¿verdad? Con el Rey Pelé. ¿Cómo fue ese encuentro con Pelé? Yo considero que fue de las cosas más bonitas que me dio el fútbol, poder jugar en contra de Pelé. Realmente en esa época creo que fue que cuando el Santos vino fue como en el 72 y Pelé venía la edad de Pelé era como unos 30 y resto y yo estaba como con unos 22 años por ahí, claro. 21 años. Todo fue muy bonito. De jugar contra el Rey, contra el jugador mejor del mundo y fue una experiencia inolvidable, realmente es de lo más lindo que tuve yo en el fútbol, ¿verdad? Claro. Esas fotos que conservan, ¿qué clase de futbolista era Pelé? No solo lo extraordinario que era como futbolista, sino que como persona, usted pudo tratarlo también. Sí, aparte de jugador, siempre lo he considerado como una persona muy humilde, muy sencilla. Es decir, con unas condiciones de persona muy buenas, ¿verdad? Claro.
ese marcador, aunque fue adverso, ¿verdad? Al Deportivo Saprissa, sin embargo, se recuerda ese poderoso equipo brasileño, ¿verdad? Sí, no, el primer partido nosotros se lo empatamos 1-1. 1-1. Y luego el segundo sí lo perdimos 5-3. 5-3. Sí, pero fueron partidos muy ¿Logró usted anotar algún gol? Sí, yo noté en el segundo. En el segundo. En el portero que venía era un argentino, Cejas. Ajá, extraordinario, Sí, ¿verdad? sí, Por con un supuesto. físico impresionante, y a mí me tocó hacerle un gol de vacilón, digo yo, porque me tocó hacerle un gol de cabeza. Ajá. Sí, un ataque del Saprissa, él sale y puñetea, pero él se sale un poco, como del área. Y entonces me llega a mí a la cabeza, y yo como que pongo la cabeza y la bola se le metió al puro ángulo y no pudo sacar la bola. Qué interesante, ¿verdad? Yuba, ¿cuántos goles? ¿Lleva algún registro de cuántos goles anotó usted durante su carrera? No, en primera división. No. Sí recuerdo, y por una revista, creo que la famosa revista de Sol y Sombra, que sí quedé de goleador del Saprissa en una oportunidad con 14 goles. Con ¿verdad? 14 goles. Sí, Bueno, con un buen 14 promedio, goles. ¿verdad? Sí, sí. Para un campeonato. Recuerdo que comenzaron a fallar los delanteros, y que estaba Odir, estaba Gerardo Solano, estaba Carlos Solano, y comenzaron a fallar, y le tenían miedo hasta tirar penales. Ajá. Entonces me dieron a mí también los penales, y por ahí fue que logré hacer esos 14 goles, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Yuba, ¿algún gol que por su belleza o porque definía, anotó usted que le haya quedado grabado en su retina? Además de este que le hizo a Brasil, ¿verdad? Sí, ese fue muy bonito. Santos. Ajá. Sí, después recuerdo un gol que le hice a la selección de Honduras, cuando le ganamos a Honduras 2-1 en el estadio de Honduras. Sí, ese gol lo recuerdo, fue un gol muy bonito. En el Tiburcio Carías Sandino, en Tegucigalpa. En Tegucigalpa. Claro. Sí. Qué bueno. ¿Cómo fue la jugada esa, Yuba? Bueno, fue una jugada que con Edgar Marín hicimos unas paredes, y luego me quedó a mí por un lado el marco de costado, entonces se la logré meter arriba al portero. Pero fue muy bonito porque pues lo importante del gol, realmente, porque era eliminatoria. Y porque mundial. definía también. Sí, fue aquella eliminatoria que después perdimos, nos empataron 3-0 en el Saprissa, Honduras. 3-3. 3-3. Después de ir ganando 3-0. Después de ir ganando 3-0. Sí, 3-0. por supuesto, claro. Que lo dejó al margen, ¿verdad? De la participación. Era para una de las eliminatorias de la Copa del Mundo. Sí, las eliminatorias de la Copa del Mundo. Y recuerdo que andaba yo con un amigo, y voy a contar esta anécdota. Ajá. Y entonces venía y yo salí muerto, como dicen, va, totalmente destrozado de ese partido. Y agarré el carro y le dije al amigo mío, maneje usted porque yo no estoy en condiciones. Y llegando al Virilla, le dije, páreme en el Virilla un momento, en medio puente. Y me dije, ¿qué le pasa? Y agarré el maletín que lo traía atrás en el asiento, y lo tiré al río. Y le dije al amigo mío, ya no vuelvo a jugar más fútbol, no quiero jugar más. ¿Y esa decisión? Y porque el fútbol para mí en ese momento... Se frustró usted en ese momento. No, yo llevaba el fútbol muy pegado. Por supuesto. ¿Renunciaba ahí a la selección o sencillamente renunciaba no volver a jugar? Parte también de la juventud, ¿verdad? Sí, que tenía. Claro. Y resulta que... pudo sobreponerse a eso. Me costó mucho, porque sí. después tuvo que venir la dirigencia del Saprissa y varias oportunidades aquí al pueblo, a mi casa. Y yo no quiero jugar más. Entonces me dieron tiempo ahí, como un par de meses por ahí, y ya llegó Marvin Rodríguez, que era el entrenador, y con los directivos. Entonces ya volví otra vez, ya me entró otra vez el gusanillo, que siempre lo tuve, y volví otra vez. Pero Yuba, eso era vergüenza deportiva, o sea, eso sencillamente lo llevó a usted quizá fue como una ligereza también, pero en cierto punto de vista hay que reconocer que también el ego, ¿verdad? Como futbolista, usted se sintió frustrado
y para tomar una determinación de esa, ¿verdad? Sí, de todas maneras yo era un jugador, por ejemplo, si jugaba mal o perdía, yo llegaba a la casa y me encerraba en un cuarto, en la casa y ya no salía más. Entonces yo no salía nada más Si era un domingo, ahí me quedaba en la casa, bajaba o salía, ¿cómo se llama?, a comer y alguna cosa, pero yo ya no. Es decir, me da vergüenza que la gente me viera después de que había jugado mal y que el equipo perdiera. Era una cosa, no sé, tal vez no estaba bien hacer esas cosas, pero yo era un jugador yo era un tipo de jugador que sufría mucho el fútbol y lo llevaba muy pegado a la sangre, ¿no? Qué importante. Su paso después, ¿qué sucede en Saprissa? ¿Termina su contrato y pasa al Herediano? No, yo nunca tuve contrato con Saprissa, yo era ficha del Saprissa. Era ficha en Saprissa. Yo era ficha del Saprissa y... De esos que firmaron de por vida. De por vida. Sí. Pero yo ya había tenido algunos problemitas ahí con la directiva, entonces yo le dije que por qué, y Heredia quería que yo jugara con ellos, entonces yo le dije que por qué no me daban la oportunidad de jugar con Heredia. Y en ese entonces el presidente del Herediano era Humberto León, y Humberto comenzó a luchar para ver si me podía traer al Herediano, y resulta que ya comenzó a negociar con don Enrique Weilever, pero ¿cómo se llama? Don Enrique no quería, nunca quiso que yo jugara a no ser que fuera con Saprissa. Pero al final ya se logró concretar y yo me vine a jugar con Heredia. Tuve mucha suerte, ¿verdad? Porque en primer lugar don Humberto me dice, juegue 2 años y después lo dejamos libre para que usted se gane alguna platita, y si usted no se ha ganado ningún dinero yo había sido esclavo del Saprissa, ¿verdad? Claro. ¿Ganaba bien yo o más o menos? Más o menos se ganaba, eran unos tiempos que se ganaba poco. Por supuesto. Y me toca, y el primer año no nos va muy bien con Heredia porque era una hexagonal y llegamos a la hexagonal, pero el siguiente año ya formamos un equipo muy bueno y fue cuando teníamos 17 años de Heredia no ser campeón y fuimos campeones, claro. Con un buen equipo también. Qué bueno. ¿Cuántos campeonatos logró a través de la historia? ¿Con el Saprissa cuántos? Con Saprissa yo gané 5. 5 campeonatos. Y con Heredia 3. Y con Heredia 3. Un récord extraordinario, ¿verdad? Creo que las tales confraternidad, ¿recuerda? Sí, los campeonatos de la confraternidad. Yo gané como 3 por el Saprissa. Qué importante, ¿verdad? Que en una oportunidad nos fuimos después de quedar campeones, creo que en el 7-2, y ganamos invicto a nivel centroamericano. El torneo de confraternidad. De confraternidad. Estamos conversando con una de las glorias de nuestro fútbol, Asdrúbal Yuba Paniagua. Yuba, su paso por la selección, diferentes etapas, ¿verdad? Eliminatorias para la Copa del Mundo, sí. Olímpicos, en fin. ¿Cómo le fue en las etapas de la selección nacional? Sí, yo fui parte, creo que de unas 10 selecciones. Lo que pasa es que ya fue muy difícil porque en ese tiempo la organización del fútbol era muy pobre. Sí. Y luego, siempre lo que hubo en ese tiempo era una plaza, donde México siempre era prácticamente el dueño de esa plaza. Yo quiero contarle una anécdota para que la gente conozca cómo era el desorden del fútbol de nuestro. Bueno. Cuando hay una eliminatoria en Panamá y se refuerza la liga con algunos jugadores y se van para Panamá. Ajá. Y estoy yo aquí el viernes en San Rafael de Heredia cuando llega un federativo. Me dice, usted tiene que viajar mañana a Panamá. Digo, ¿cómo? Tengo que viajar a Panamá mañana. Sí, porque Chirimba Roja no pudo salir del país. Me dice, usted tiene que viajar mañana. ¿Cómo? Y yo estaba ahí hasta un bailecillo que había. Claro. Y digo, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Si me gustaba tanto el fútbol, no me iba tampoco a... Y menos negarse a la selección, sí. Claro. Y me fui para la federación. Dentro de esa improvisación, imagínese. Imagínese lo que le estoy contando. Por supuesto. Y me voy para la federación y resulta que
prácticamente yo fui el que tuve que ir a comprar el boleto para viajar a Panamá. Ajá. Bueno, Ni eso le tenían. no, tuve que ir a la agencia, comprarlo. Ahí me dice, vaya a tal agencia y no sé qué. A mí me parece que hubo gente que quería que yo fuera y otra gente que no. Ajá. ¿Ya? Y al final, pues, viajé. Llego a Panamá y no hay nadie esperándome en el aeropuerto. Y resulta que en ese tiempo Panamá no practicaba prácticamente fútbol. Estoy hablando de muchos años atrás. Y salgo a la calle y voy a agarrar el taxi y ¿cómo se llama? La selección, pregunto por la selección, que nadie sabía, no me daba ni el nombre del hotel. Del hotel donde estaba. El entrenador era Juan José Gámez, de esa selección. Llevaba la liga y reforzada, como le estaba contando, con algunos otros jugadores. Bueno, al final un taxista por allá me dice, yo como que escuché que hay una selección de Costa Rica en tal lado. Bueno, y llegué al hotel. Y tampoco me reciben, ni me recibieron muy bien. Nada, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, y al final tuve que jugar ese partido, lo perdimos 2-1. Y yo como a los primer tiempo me lesioné, me desgarré. Y situaciones, anécdotas de las cosas que pasaba uno como jugador. Pero qué desorden, el ¿verdad? desorden y el sufrimiento para uno, porque viajar, quedar mal, porque al final perdimos, yo me lesioné. Un dolor enorme para uno como jugador, porque yo quería mucho fútbol y todo. Pero parte del desorden que había en Costa Rica en ese momento. Claro. Yuma, ¿cuándo le toca el momento ya de su retiro, de decirle adiós al fútbol? ¿Con qué equipo se retira? Bueno, a mí me hace un homenaje Heredia, un partido contra Saprissa en el Nacional. Prácticamente yo ahí hice mi retiro. Ajá. Yo sinceramente ahí lo que estaba era cansado mentalmente, físicamente estaba... Podía dar todavía más. Pero mentalmente había, fue un trajín se dice, ¿verdad? Muy fuerte. Por supuesto. Del fútbol, y entonces yo mental estaba muy agotado. Pero después de ahí, Oír me llama a una selección, que formé parte de una selección después de que me había retirado un tiempillo para unas eliminatorias, Claro. ya como con 36 años. Pero no nos fue muy bien, realmente la prensa atacó mucho a Oír, que un montón de viejos y que un montón de cosas, ¿va? Y prácticamente me retiro, me voy para Curridabat, ahí a jugar un par de partidos y ahí terminé prácticamente su carrera. Sí. Adrúbal, hablábamos inicialmente que qué importante cuando los homenajes se dan en vida. Mire, hace poquito estuvo usted viviendo momentos verdaderamente inolvidables, extraordinarios, rodeado del cariño de la gente de acá de San Rafael, de excompañeros del Herediano, de excompañeros de la Selección Nacional, en fin, fue una fiesta extraordinaria que podemos observar en ese día del homenaje, en este estadio que precisamente lleva su nombre, que quedará inmortalizado, ¿verdad? Adrúbal Yuma Paniagua. Háblenos de esos momentos y de ese homenaje tan importante, ¿verdad? Sí, en realidad fue muy lindo, muy emocionante, ¿verdad? Ver tantas personas de excompañeros y mi familia. Y tan lindo, y solamente pues queda agradecerle al pueblo de San Rafael, ¿verdad? La municipalidad, que fue al presidente municipal, que se llama don Verne Valerio, que fue el que desde la iniciativa, y luego una comisión que trabajó casi por un año para llevar a cabo ese lindo homenaje. Realmente no tengo con qué pagarles, ¿verdad? Fue una belleza, y yo pienso que fue el triunfo, el premio al esfuerzo que yo hice. Yo fui un jugador que siempre me entregué y me sacrifiqué mucho en épocas donde se jugaba por amor. Por amor a la camiseta. Sí. Yuma, para nosotros ha sido motivo de mucha satisfacción también que sirva esto como un homenaje y un reconocimiento a su importante carrera como deportista. Y le dejo una despedida para los queridos telespectadores, ¿verdad? Que sé, son muchísimos
que estaban ávidos esperando esta entrevista con Asdrúbal Ulloa Paniagua, que se las habíamos prometido ya hace un tiempo. Sí, solamente pues don William, agradecerle que haya llegado hasta acá para esta entrevista y pues a todos los seguidores de su programa, pues mandarles un saludo muy cariñoso y realmente muy satisfecho por la venida suya acá y que Dios lo bendiga. Gracias, don Asdrúbal Ulloa Paniagua. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos ha complacido presentar a una de las más extraordinarias figuras del fútbol de nuestro país, Asdrúbal Ulloa Paniagua, Asdrúbal Paniagua Ramírez.